A ver, hoy estuve leyendo, siempre leo bastante estas cosas, y encontré un texto extremadamente interesante, porque dice, en el fondo, ¿qué es la República? ¿Cuál es el espíritu de la República? Es ser libre, es ser libre, es una búsqueda de libertad, de no ser dominado por nadie. ¿Está? Eh, pero va más a lo hondo, dice, no alcanza con la libertad, él la llama liberal, yo diría la libertad individualista, de que a uno le reconozcan derechos, sino que uno tiene que poder llevar adelante esos derechos. Supongamos una mujer que está totalmente a merced de su marido. Obviamente que tiene derecho a esto, aquello y lo otro, pero no lo ejerce. ¿Es libre? No, no es libre. ¿Está? Y un varón le puede pasar igual, ojo. No es libre, no es libre. Una persona, un ludópata, una persona que está totalmente tomada por el juego, ¿es libre? Y no, no es libre. Tiene un problema grave y no es libre. Entonces, dice, la libertad republicana se define por oposición a la tiranía, al poder despótico y sobre todo esa ausencia de dominación. Eso está clarísimo. O sea, ¿para qué la división de poderes? ¿Para qué todo lo que les dijo recién Santiago? ¿Cuáles son los límites del poder, de la resistencia, de la opresión? Todo para ser libres. ¿Está? Así de sencillito. Ahora, lo que sucede es que es necesario un gobierno. Es necesario un gobierno. Siempre existe un gobierno. Y entonces acá, aquel que es republicano no solamente quiere ser libre, sino que como sabe que es necesario un gobierno, lo que va a tomar es una actitud de libertad política positiva. O sea, va a participar en la cosa pública. Es absolutamente lógico. Si yo quiero que me respeten en mis libertades, pero no participo, es obvio que a mí no me interesa que me respeten en mis libertades, no individualistas, no de buscar lo útil, no de hacer guita, digo mis libertades reales, no de tomar un taxi, Uber, sino de ser libre, en serio. Y entonces la libertad política positiva es la participación ciudadana, ¿está? Que reconoce algunas cosas como esenciales, la división de poderes, que una persona no pueda ser reelecta muchas veces, que se tenga que haber rotación de los cargos, independencia del Poder Judicial, etc. Pero todo esto es para reconocer la libertad de las personas, de cada uno, y tiene un fundamento moral, que es que cada persona no puede ser instrumento de otro, no puede ser instrumento para algo, ¿está? Y entonces es como que hay dos caras. Por un lado, la libertad, la república como límite hacia el poder, así nació, por la división de poderes que hablaba Sebastián, y segundo, la libertad como virtud cívica, o sea, de aquel que participa en la cosa pública, que participa en la cosa pública justamente porque es libre. Muy bien. Y acá empiezan los problemas. Uno puede ser virtuoso en lo personal y no ser virtuoso en lo político. Uno puede ser virtuoso en lo político y ser un atorrante en su casa. ¿Tá? Es bastante, no son temas sencillos en realidad, pero lo que podemos saber es que sin virtud cívica, sin participación en la cosa pública, en realidad no hay verdadera libertad. ¿Y qué es lo que se está buscando a través de una cosa y de la otra? Lo que siempre estamos buscando de alguna forma es la felicidad. ¿Tá? Estamos buscando lo que Aristóteles llamaba la vida buena, que no se puede dar si no es dentro de una sociedad y que es la forma es el bien común, que no es ni el bien del Estado ni el bien solamente personal, sino saber conjugar ambos, digamos, ¿no? Yo le agregaría un tercer elemento, que lo agrego yo, que es el amor a la patria. Sin amor a la patria, sin que me queme un poquito la patria, es como que no tiene fuerza todo esto de participar en política. Me tiene que interesar de verdad. Tengo que sentir que yo formo parte de algo. Muy bien. La libertad republicana se puede entender digamos, hay como una condición mínima que es
tener suficiencia material. Si yo no tengo las suficientes cosas para comer, para vivir, para estar, es obvio que estoy dominado. Cuando dicen que a través del voto y de las bolsas y de esto y del otro, nunca a veces sabemos si es verdad o no, pero en realidad lo que tenemos que pensar es que la gente que vende su voto o que de alguna manera está obligada a votar por algo, es una persona que tiene una deficiencia de tipo material, que no es plenamente libre. Por eso, en general, la visión republicana tiende a sobredimensionar, en mi concepto, la propiedad privada. Ahora, en la medida que la propiedad privada no sea la propiedad privada de unos pocos, sino que sea la propiedad privada de todos, y querramos la propiedad privada de todos, ahí tenemos la verdadera república. Porque queremos que todos sean libres, y para ser libres, todos tienen que tener su propiedad, y todos tienen que tener su trabajo, y todos tienen que poder ganarse su sustento sin dádivas. ¿Está? Lo que no significa que por el camino a veces no sea necesario, obviamente, ¿no es cierto? No, eso no, tampoco caigamos en la locura. Pero ese tiene que ser el ideal. Y entonces acá aparecen como dos tentaciones. La tentación de decir, bueno, hay demasiada gente que no es libre, y entonces hagamos una república aristocrática, una república de los que tienen, en definitiva, porque no es de los mejores, es de los que tienen dinero, y entonces son un poquito de dinero, lo necesario como para ser libres, y todo el vulgo no participa, o por el contrario, una república, no sé llamarla democrática, una cosa muy democratista, la cual intentamos unir, que todos participen. Y entonces un chico de 15 años vota, ¿es libre para votar o hace lo que le dice papá? Hace lo que le dice papá. Los que están en la cárcel votan, ¿son libres para votar o hacen lo que le dicen los carceleros? Porque después cuentan los votos, hacen lo que le dicen los carceleros. ¿Son libres para votar los señores de la policía y de las Fuerzas Armadas o después van en un sobre aparte y después les cuentan los votos? Van en un sobre aparte y después les cuentan los votos. Son plenamente libres. Entonces, ojo con esto de que las mujeres sí son plenamente libres, quédense tranquilos. Pero quiero decir que no se puede cortar ni por un lado diciendo no nadie, ni decir, bueno, todo el mundo, como sea, mi perro vota, ¿no? Mi perro no vota, ¿tá? Mi perro no vota, y un hijo mío recién nacido tampoco. Entonces, la república, si es de verdad democrática, lleva la inclusión para la libertad y supone esa participación. Supone una cosa que es rara, porque hoy en día muchos de los que hay en la república quieren quedarse en lo privado, y la república es básicamente participar de lo público. No es esconderse en lo privado. La república no es desinteresarme de la cosa pública, es todo lo contrario. Es un proceso de deliberación social, y que se da especialmente en las cámaras, y se da a través de los jueces cuando dictan su sentencia, un proceso de deliberación que hace que el poder no pueda ser tiránico. ¿Ah? Pero ojo, y esto ya es medio filosófico, deliberar no es negociar, sino deliberar es exponer razones. Está muy buena esta serie que están dando de la sueca, esta, ¿cómo se llama? Es una no dinamarquesa, como a veces dice, bueno, es mi ídola esa mina, total. Bueno, y entonces cómo expone y trata de lograr la mayoría con todos, y después de repente le agarra el maquiavelismo y lo logra como sea. Está muy bueno porque es bastante realista, si bien la muestra un poquito Heidi, pero bueno. Tampoco es equilibrio de intereses, sino que es búsqueda del bien común. Obviamente que en la realidad política hay todo esto de negociación, de equilibrio de poder, qué sé yo, pero el fondo tiene que ser de la deliberación, el buscar lo mejor, el buscar el bien común. Bueno, sigo arrancando hojas. En ese sentido, y con esto termino, la virtud, quiero ver los horarios que tengo, así les dejo para charlar un rato, la virtud cívica no es individualista, no se mide por la utilidad, porque el hombre no es un instrumento, ni el ciudadano es un cliente,
no privatiza lo público. La corrupción tiene mucho que ver con la privatización del espacio público, no porque esté bien la corrupción en el espacio privado, obviamente, sigue siendo un horror, pero a veces se trasladan algunas prácticas que podrían ser menos graves en lo privado al espacio público. Para mí son graves igual. Entonces, en primer lugar, no es individualista. Segundo, no es populista. Y sobre esto no quiero discutir porque ya vamos a discutir más adelante, largo y tendido. ¿Por qué? Porque el hombre vale en sí mismo y no solo por el número, porque la mayoría no justifica una tiranía. Puede haber la tiranía de una mayoría, ya esto se discutió 100 millones de veces, y en realidad la calidad de una democracia se mide por cómo se respetan las minorías, todas las minorías. Muy bien. ¿Y cómo hacemos para alcanzar esa virtud? Algunos amigos míos, liberales económicos, digamos, dicen, bueno, dejemos que el mercado armonice los intereses de cada uno, y de alguna manera todos somos como demonios, por decirlo de alguna forma, pero el mercado nos pone límites y resulta que salimos buenos buscando cómo ganar lo máximo posible. Parece un poco extraño, pero bueno. Otros dicen, no, la clave van a ser las instituciones. ¿Está? Kant. Vamos a hacer leyes de tal forma que el hombre esté obligado a ser un buen ciudadano, aunque sea un diablo. Aunque como hombre sea un diablo. O sea, ¿alguien cree de verdad que si alguien es un diablo va a actuar como un buen ciudadano? Es una ingenuidad, pobre Kant, espantoso. Muy bien. Y es una disociación, además. Es una disociación maquiavélica de virtud pública, no virtud privada. Ojo, y aclaremos que para Santo Tomás no necesariamente el buen gobernante tiene que ser buenísimo, justo, perfecto. Es aquel que es buen gobernante, que sabe elegir bien, independientemente de lo que pase en su vida privada. Pero no porque es un malvado en su vida privada, sino porque, bueno, puede pasar las cosas que le pasan a cualquiera y es problema de él, por decirlo de alguna manera. Esa cosa de que lo privado se haga espectáculo, obviamente que no hace a la virtud cívica como tal. Pero, ahora bueno, vamos a ver cuando lleguemos a esa posición. Hay otra posición que es algo así como muy comunitarista, muy decir, bueno, todo por la patria, todo por el bien común, al final es tiránica, todo por el que manda, macho. O sea, no me la disfraces tanto. La república es exactamente lo contrario a eso. Nunca es todo por el que manda. Siempre es el que manda, necesita hablar con muchos. Porque si no habla con muchos, aunque sean técnicos y se crean homogéneos, vamos mal. Y estos meses hemos visto que los técnicos precisamente no son ningunos sabios que digamos. Podrán ser técnicos, pero no son sabios. Ahora, la virtud que plantea este autor, que no sé ni quién es digamos, el compromiso social, político de la persona que tiene valor en sí mismo. En sí mismo tiene valor. Y esto el que lo vive lo entiende, lo sabe desde un pibe del PRO hasta un pibe de la Cámpora. Sabe, está comprometido con la cosa pública. Está comprometido, desde un militante radical hasta un militante comunista. Está comprometido con la cosa pública. ¿Está? Pero tiene que haber un soporte moral en esto, que es la disposición a colaborar con lo que se obtenga, la disposición a no hacer cualquier cosa, y que la clave no es el interés ni la máxima ganancia, sino por el contrario la cooperación con los demás, porque si no, no tiene una república, si todo, estoy imponiendo mi visión. Y termino, ahora sí, con la visión de este autor de la virtud, que dice que la virtud tiene que ser virtud privada y virtud pública. Si bien son distintas, ambas en alguna medida son necesarias. Es muy difícil tener virtud pública sin tener una mínima virtud privada. Y la virtud pública es eso, es el amor a la comunidad, el amor a la patria, la capacidad de enfrentarse a los poderosos, la capacidad cuando uno es poderoso de poner límites, ¿está? O sea,
y fundamentalmente participar. El que no participa en política no es una persona libre. No es libre. Más bien es una persona individualista que hace lo que quiere, pero no es una persona libre. Porque la base de la libertad es justamente ponerle límites a los poderosos. Y la pregunta que queda picando para pensar es esta relación entre la virtud personal y la virtud pública, si son necesarias las dos, o pueden haber cosas, uno puede ser un buen ciudadano y un pésimo padre de familia, Rousseau, ¿ah? Si es posible mediante la deliberación frenar un poder tiránico o no, si alcanza con indignarse frente a la corrupción, si uno cuando hace la defensa activa de lo público, de la libertad pública, no está yendo en contra de su necesaria privacidad, su libertad individual, y si en el fondo es si el liberalismo es lo mismo que el republicanismo o que la república, el liberalismo no digo político, porque el liberalismo político muchas veces se tiende a decir que es lo que estoy diciendo yo en este momento. El liberalismo económico es o no virtuoso el preocuparse esencialmente de sí mismo y de la propia utilidad. Después de haber tirado esta piedrita, los dejo en manos de los chicos. Bueno, lo que nos queda de clase, 20, 25 minutos para